Mi nombre es Alicia, y esta es la historia de cómo amé profundamente y de cómo ese amor, con el tiempo, fue despreciado por algo que nunca podré entender del todo. La edad. Conocí a Julián cuando yo tenía 42 años y él apenas 30. Era joven, carismático, lleno de vida, pero también maduro, o al menos eso creí. Nos conocimos en un curso de literatura en la biblioteca municipal. Él amaba las letras y yo llevaba años siendo bibliotecaria. Comenzamos hablando de libros, pasamos a cafés y luego, simplemente pasó. Nos enamoramos. Al principio todos murmuraban: ¿no es muy joven para ella? Seguro es por interés. Eso no va a durar. Pero él me defendía. Decía que la edad no era más que un número, que lo que importaba era cómo se sentía a mi lado. Y yo. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Yo le creí, porque cada gesto suyo parecía sincero. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña, sin lujos pero con muchas lágrimas. Durante los primeros años, fue maravilloso. Cocinábamos juntos, viajábamos con lo poco que teníamos, y hablábamos de sueños, de proyectos. Yo lo cuidaba, lo apoyaba en sus ideas de emprendimiento, y con mis ahorros incluso ayudé a que abriera su primer local de diseño gráfico. Pero con el tiempo, las miradas cambiaron. Ya no me tomaba de la mano en público, ya no me abrazaba con la misma espontaneidad. Comenzó a pasar más tiempo fuera, justificando largas reuniones, compromisos de trabajo, eventos que no podían esperar. Yo sentía que se me escapaba entre los dedos, pero no quería ver lo que era evidente. Una tarde, lo vi sonriendo frente al espejo. No era vanidad, era algo más, como si se estuviera preparando para un encuentro especial. Le pregunté a dónde iba. Me respondió que tenía una cita con un cliente importante, pero su perfume, su camisa nueva, su ansiedad, decían otra cosa. Esa fue la primera noche que sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Los días siguientes fueron una mezcla de sospechas disfrazadas de rutina. Yo hacía como que no pasaba nada, pero por dentro vivía con un nudo constante en el estómago. Julián ya no dormía a mi lado como antes. Decía estar agotado, que prefería el sofá porque necesitaba espacio. Espacio. Esa palabra que antes no existía entre nosotros. Una tarde, mientras limpiaba la casa, su teléfono vibró en la mesa. No suelo revisar las cosas de nadie. Nunca me interesó hurgar en la privacidad de Julián, porque en el amor verdadero, uno confía. Pero ese día, algo me empujó. Tal vez fue la forma en que escondía su celular. Tal vez fue el silencio entre nosotros. Tal vez fue mi intuición. Deslicé la pantalla. Un mensaje. ¿Nos vemos hoy? Extraño tu voz. Firmado con un corazón y un nombre que no reconocí. Valeria. El mundo se me vino abajo. No por el mensaje, no por la traición evidente, sino por lo que representaba. Él ya no me elegía, y lo hacía con una mujer más joven, más delgada, más libre. De pronto, todas mis arrugas, mis canas, mis años de entrega, parecían ridículos ante ese simple mensaje. Cuando llegó a casa, lo esperé en la sala. Tenía el teléfono en la mano. No le grité, no lloré, solo lo miré y le pregunté. ¿Desde cuándo? Julián se quedó helado. No trató de negarlo. Bajó la mirada y se sentó frente a mí, derrotado por su propio engaño. No sé cómo empezó, dijo. Solo sé que empecé a sentirme joven otra vez, vivo. Y ella, Valeria, me hace sentir así. ¿Y yo? Le pregunté. ¿Yo qué fui todo este tiempo? Tú fuiste mi apoyo, mi casa, mi refugio, pero ya no me siento el mismo. Necesito algo distinto. ¿Distinto o más joven? No respondió. Y en ese silencio, lo supe todo. Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina. No porque quisiera huir, sino porque necesitaba espacio para respirar. Ese tipo de dolor no se grita, se respira en silencio. Apoyé las manos en el fregadero, sentí el frío del acero, y traté de calmar el temblor que me recorría el cuerpo. Julián no vino detrás de mí. Se quedó en la sala, como si ya todo estuviera dicho. Y quizás lo estaba. Esa noche, no dormimos en la misma cama.
Yo estuve despierta casi toda la madrugada, mirando al techo, recordando cada momento en que lo había cuidado, en que lo había defendido, incluso de quienes decían que solo estaba conmigo por conveniencia. Me sentí una tonta, pero también me sentí mujer, mujer herida, pero aún mujer. Al día siguiente, preparé café como siempre. Se lo serví sin decir una palabra. Él lo tomó con cautela, como si no supiera cómo comportarse. Cuando terminé de desayunar, lo miré a los ojos por primera vez desde que descubrí su engaño. Julián, si quieres irte, hazlo. Pero hazlo con honestidad. No necesito que me mientas todos los días mientras calientas mi cama por obligación. No quiero herirte, Alicia. Demasiado tarde para eso. Guardó silencio. Después se fue. No con la decisión de quien cierra una historia, sino con la cobardía de quien escapa por la puerta de atrás. No me dijo si volvería. Solo tomó su abrigo y se marchó. Esa mañana lloré. No con rabia, no con desesperación. Lloré por amor propio, por lo que entregué y no fue valorado. Lloré por mi edad, sí, por mis años, por mis canas, por mis manos ya no tan suaves, pero también lloré por la fuerza que sabía que vendría después. Porque cuando una mujer se rompe de verdad, también aprende a reconstruirse sin permiso de nadie. Los días siguientes fueron silenciosos, como si la casa entera supiera lo que había pasado. No me llamó. No preguntó si necesitaba algo. Nada. Era como si hubiera borrado los años compartidos con una sola decisión. Pero no me derrumbé. No podía. Saqué la ropa sucia, limpié el polvo de los estantes y hasta arreglé el jardín que llevaba meses olvidado. Cada acción, por mínima que fuera, me recordaba que yo seguía aquí, que todavía tenía voz, valor y dignidad. Una tarde, decidí salir. Fui al mercado, me compré flores, esas que antes Julián traía y luego olvidó. Llevé conmigo mi vestido favorito, el que solía usar cuando íbamos juntos al teatro. Ya no me importaba si era demasiado elegante para una mujer de mi edad. Me lo puse por mí, para recordarme que aún me gustaba verme bien, aunque nadie más lo notara. Mientras caminaba por la plaza, lo vi. Estaba en una cafetería, sentado junto a ella. Valeria. Era joven, sí. Sonreía con esa seguridad que uno tiene cuando aún no ha perdido. Pero lo que más me sorprendió fue su mirada. No había amor. Había orgullo, posesión, como quien presume un trofeo, no una pareja. Julián me vio. Me observó por unos segundos, tal vez esperando que yo desviara la mirada, que me encogiera o pasara de largo. Pero no lo hice. Lo miré directo a los ojos, con una calma que no sabía que tenía. Y seguí caminando, sin detenerme, sin romperme. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo. Vi mis líneas de expresión, mis cabellos blancos, la historia escrita en mi rostro. Y por primera vez en semanas, sonreí. Porque entendí que no era vieja, era viva, era fuerte, era mujer, y que no necesitaba a nadie que me eligiera por encima de mi edad para sentirme amada. Porque ya me estaba volviendo a amar yo. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Profundo, sin sobresaltos, sin imaginar su regreso, sin lágrimas contenidas. Me desperté al amanecer con una paz silenciosa que me envolvía como un abrigo. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que la luz entrara sin permiso. El día era nuevo y yo también. Una semana después, Julián volvió. No llamó antes, no avisó. Solo apareció en la puerta con los hombros caídos y la expresión de quien ya no puede sostener una mentira. ¿Puedo pasar?, dijo con voz apagada. Lo observé unos segundos antes de apartarme, no porque quisiera que se quedara, sino porque necesitaba escuchar lo que aún debía ser dicho. Se sentó en la silla donde solía leer cada noche. Miró alrededor como quien visita un lugar que ya no le pertenece. Me equivoqué, Alicia. No sé cómo explicarlo, pero lo que pensé que era libertad resultó ser una ilusión. Lo que pensé que necesitaba no era amor, era ego. Lo dejé hablar. Ya no sentía rabia, ni deseo de venganza. Solo un cansancio profundo por todo lo que esta historia me había hecho cargar. Ella, Valeria, se cansó rápido. Dijo que yo era demasiado inestable, que buscaba emociones, no compromiso. Y tenía razón.
Porque el compromiso, Alicia, lo había tenido contigo. Y lo destruí. ¿Y qué esperas que haga con eso ahora? Le pregunté con serenidad. No lo sé. No estoy aquí para pedirte que me perdones ni que me aceptes de vuelta. Solo necesitaba decirte la verdad. Porque tú fuiste la única persona que me amó de verdad. Y fui tan ciego que lo confundí con rutina. Asentí. No por darle la razón, sino porque ya no necesitaba discutir. A veces, las palabras no son para convencer, son solo para soltar. Te amé, Julián, pero ahora me toca amarme a mí. Él bajó la cabeza. No pidió nada más. Se levantó, miró la casa una última vez y se fue. Esta vez sin promesas, solo con silencio. Y el silencio fue el cierre que yo necesitaba. Después de su partida, no sentí vacío, sentí espacio. Espacio para mí, para mi vida, para mis propios sueños, los que había guardado durante años detrás de su nombre. No lloré. Ya había llorado suficiente. Esta vez, simplemente respiré. Hondo. Libre. Tomé una libreta vieja que tenía en un cajón y comencé a escribir. Empecé con frases sueltas, recuerdos, pensamientos que antes escondía por miedo o vergüenza. Escribir se convirtió en un ritual. Una forma de limpiar mi alma sin necesidad de confrontaciones. Cada palabra era un paso hacia mí misma. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza, una vecina se acercó. Me había visto en el mercado, en la plaza, incluso en la cafetería donde solía ir con Julián. «Te ves distinta», Alicia me dijo con una sonrisa sincera. «Te ves tranquila». Le devolví la sonrisa. Porque tenía razón. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la esposa abandonada ni la mujer traicionada. Era una mujer completa, que se había perdido un tiempo en los brazos de otro, pero que había vuelto a sí misma con más fuerza. Poco a poco, comencé a hacer cosas que había dejado de lado. Volví a pintar, a leer sin interrupciones, a caminar sin destino fijo. Redescubrí la belleza de estar sola, no por obligación, sino por elección. Un día, alguien del Centro Cultural me invitó a dar una charla sobre literatura. Acepté. No porque quisiera figurar, sino porque quería compartir lo que había aprendido. Que la vida no termina cuando alguien se va. A veces, empieza. Al finalizar la charla, una mujer del público se me acercó y me dijo: «Gracias por recordarnos que aún tenemos valor, aunque ya no tengamos 20 años». Le respondí con una frase simple, pero verdadera: el valor no se pierde con el tiempo. Solo se olvida un rato, y un día despiertas y lo encuentras otra vez. Con el paso de los meses, mi casa se llenó de cosas nuevas. No de objetos materiales, sino de presencias distintas. Flores frescas en la mesa, libros abiertos sobre el sillón, tazas de café compartidas con amigas que habían estado ahí, silenciosas, esperando a que yo volviera a mirar. Me di cuenta de que no era la única. Que muchas mujeres como yo habían vivido amores desiguales, entregas no correspondidas, silencios pesados. Y todas cargábamos una historia parecida, marcada por la culpa de envejecer, como si eso fuera una falta. Como si el paso del tiempo borrara nuestro valor. Comencé a escribir sobre eso. No por revancha, sino por testimonio. Mi voz empezó a resonar entre otras voces. Publicaron mi primer artículo en una revista local. Lo titulé «Después de él, me encontré a mí». Tuvo más eco del que imaginé. Un día, mientras compraba pan en la esquina, un hombre de cabello gris y sonrisa serena se me acercó. Me preguntó si yo era la que había escrito ese texto. Le respondí que sí. Se presentó como Eduardo, profesor jubilado de historia, viudo hacía años. Leí su artículo. Me conmovió, dijo con una calidez que no buscaba nada, solo compartía. Comenzamos a vernos de vez en cuando. Caminatas suaves por el parque, charlas largas sobre libros, películas viejas, recuerdos que no dolían. No había promesas ni prisas, solo compañía. Y me di cuenta de que el amor no es exclusivo de los cuerpos jóvenes, que el afecto verdadero no exige perfección, solo presencia. No necesitaba otro Julián. No buscaba reemplazos. Solo me permití sentirme viva, digna de ser mirada, valorada por lo que soy, y no por los años que tengo. Porque lo cierto es que nunca fui demasiado mayor.
Fui demasiado mujer para alguien que no supo quedarse. Y ahora, al fin, era suficiente para mí. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, sonó el teléfono. Era un número conocido. Lo supe antes de contestar. Era Julián. Su voz sonaba diferente, más lenta, como si el tiempo también le hubiera cobrado su factura. Hola, Alicia. Solo quería saber cómo estás. Cerré el grifo, me sequé las manos y respondí con calma. Estoy bien, Julián. Mejor que en muchos años. Hubo un silencio largo al otro lado. No hacía falta llenarlo con explicaciones. He pensado mucho en ti, continuó. En lo que arruiné. Solo quería, no sé, escuchar tu voz. La estás escuchando, le dije. Pero no porque te pertenezca, solo porque te la presto unos minutos. No fue crueldad, fue claridad. Una que me había costado lágrimas ganar. ¿Alguna vez podrías perdonarme? Reflexioné unos segundos. No porque dudara, sino porque esa palabra ya no tenía el peso de antes. Ya te perdoné, Julián. El día que dejé de esperarte. El día que me volví a mirar al espejo y me reconocí sin necesitarte. Él suspiró. Gracias. Y lo siento. Por todo. Cuídate fue lo único que dije antes de colgar. Colgué con paz. Porque ese capítulo ya no dolía. Ya no me definía. Esa noche, salí a caminar con Eduardo. Él no necesitaba mis años jóvenes, solo mis historias. Y yo no necesitaba un amor que me prometiera la eternidad, sino uno que me acompañara en el ahora, sin exigencias, sin sombras. Miré al cielo, respiré hondo, y entendí algo que me llevó toda una vida a aprender. Que cuando una mujer se elige a sí misma, ya no hay traición que la detenga, ni edad que la limite. Y que hay un tipo de amor más fuerte que cualquiera. El que nace cuando, después de perderlo todo, descubres que tú misma eras lo más valioso que tenías. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.